Hola, ¿qué tal, señores? Buenas noches. Comenzamos nuestro programa, nuestro magazine de martes a martes, y en esta ocasión, bueno, pues vamos a hacerlo con nuestra sección En Buenas Manos. Esta noche tenemos con nosotros a María Luisa González Sánchez, farmacéutica titular de la farmacia Spin Natural. Y bueno, pues la tenemos aquí pues para hablarles, sobre todo en lo que nos vamos a centrar van a ser, bueno, pues en una serie de consultas que ella nos va a ir aclarando sobre los medicamentos en general. Bueno, pues muchos de ustedes están un poco liosos porque no saben pues los medicamentos que entran, los que no entran, las normas que hay ahora, las que teníamos anteriormente. Pues todo eso es lo que esta noche les vamos a aclarar. No nos vamos a centrar en un tema específico, sino que va a ser hablar, bueno, pues de los medicamentos en general y de la venta en las farmacias. María Luisa, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenida, y lo primero que quiero hacer, bueno, pues es agradecerte tu colaboración en esta sección, porque realmente, bueno, pues tanto tú como el resto de colaboradores, sin vuestra ayuda no sería posible llevar a cabo esta sección de En Buenas Manos. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Yo creo que sí, que es de mucho interés, y aparte que así nos damos a conocer, somos más cercanos y se abordan cuestiones que son de rabiosa actualidad, como es el tema de la receta médica. Muy bien. Bueno, pues precisamente la primera pregunta que le voy a hacer a María Luisa pues es ¿cómo podemos nosotros distinguir los medicamentos que son de prescripción médica? Es decir, los que en la farmacia tenemos que ir con una receta, de los que no lo pueden dispensar sin receta. Bueno, es muy fácil de diferenciar los medicamentos que exigen receta las farmacias, es decir, los de prescripción facultativa médica. Llevan un pictograma que es un círculo con el fondo blanco. He traído algún medicamento, por ejemplo, este circulito blanco indica que este medicamento necesita receta. Alrededor de toda esta cuestión hay un sinfín en las farmacias de incidencias, problemas, desavenencias y algunas veces hasta un pequeño disgusto en las urgencias. ¿Qué pasa con la receta médica? Pues hay medicamentos que se usan con muchísima frecuencia, se han banalizado un poco y la gente llega a la farmacia y lo pide sin receta. Cuando tú le dices que es de prescripción médica, se quedan un poco sobresaltados porque dicen que aquí se lo dan, que aquí no se lo dan, etcétera. Eso por un lado. Luego tenemos otro problema en la farmacia, que son las urgencias. Las urgencias no siempre nos llega la receta médica en las debidas condiciones legales. Hay veces que viene pues un simple informe médico. ¿Qué hacemos con ese paciente a medianoche o en una urgencia que no tiene una receta con el formato legal? Pues muchas veces el farmacéutico pues se lo echa un poco a sus espaldas, dispensa, se hace una fotocopia, que no sé qué es peor, porque luego por otra parte tenemos la OPD. Entonces, pues ahí tenemos otro grupo de problemas. Y luego tenemos un grupo de casos muy frecuente, que son medicamentos que no entran, que luego hablaremos de eso, pero que están muy controlados por sanidad y que los pacientes cuando van a una consulta privada les hacen un medicamento para 3 meses, para 4 meses. La receta médica es receta en base, no es una receta y te pongo la prescripción para 6 meses. ¿Qué pasa? Esto nos sucede muchísimo con los tratamientos para la disfunción eréctil, los coloquialmente llamados los Viagras. El paciente va por las farmacias y le dices, me tengo que quedar con esta receta. Claro. Y te dice, no, que con esta tengo que ir el mes que viene a otra farmacia o a mi pueblo o a mi ciudad. Entonces tenemos un problema que tenemos que intentar solucionarlo, ir poco a poco, ir cambiando las malas prácticas, los laxos que hemos sido todos, médicos, farmacéuticos, los pacientes, y todos tenemos que hacer una labor de educación sanitaria porque, pues como veremos ahora después, no es que la normativa haya cambiado, la ley de receta médica es
antiquísima. Lo que pasa que pues, las cosas van cambiando, las prácticas de controles de calidad, de buenas prácticas en la farmacia, pues son cada vez más estrictas, más exhaustivas, y yo creo que para todos será mucho mejor. Bueno, María Luisa, ¿qué son las EFP? Son especialidades, tengo entendido, farmacéuticas, publicitarias, ¿no? Sí, siempre se han llamado así, ahora ya tienen otros nombres en los registros sanitarios, pero bueno, vulgarmente o coloquialmente le seguimos llamando EFPs o TC, depende. Son medicamentos, pero no requieren receta médica. Un ejemplo, claro, por Pues ejemplo, mira, el frenador, o el frenador, un antigripal. un Termalgin, un antigripal, un Gelocatil, ¿qué más hemos traído por aquí? Este es un paracetamol sin receta. Estos medicamentos se pueden comprar en la farmacia, siempre el farmacéutico aconsejará, porque estas FPs, como luego hablaré un poquito de estas FPs en cuanto a los resfriados o la gripe, que es cuando más se consumen, sí que requieren un consejo, porque suele haber duplicidades, interacciones, contraindicaciones. Por poner ahora mismo un ejemplo, pues un hipertenso tiene que tener mucho cuidado con un antigripal, o una persona que tiene glaucoma, los antigripales le pueden afectar. Entonces hay que tener mucho cuidado. O gente que te pide un Termalgin y paralelamente te pide un paracetamol. Entonces está duplicando. Entonces, dosis, es muy sencillo, la mayoría de la gente te dice, no, sí, ya lo sé, vale, pero cuatro preguntitas en el momento que dispensas una FP no está mal, y la verdad es que muchas veces resuelves o cambias la petición. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver. Lo que entra, se supone, es con receta, y lo que no entra no necesitaría receta, ¿o eso no es así? No es así. No es así. No es así. Ese es el día a día nuestro. El día a día nuestro. Voy a poner un ejemplo, voy a sacar una imagen de un medicamento que está muy controlado últimamente porque lleva un ingrediente que se llama codeína, que es un opiáceo. Sí. Este medicamento se ha consumido muchísimo sin receta, muchísimo. Pero lleva receta porque lleva el circulito. Pero no entra. Es excluido. Ya. Normalmente las composiciones que llevan dos o más ingredientes no suelen entrar en este tipo de medicamentos, en otros sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene una persona con las migrañas, dame analgilasa, no te lo puedo dar, porque es que encima lleva codeína, que es que lo tengo supervisado muchísimo, porque en la codeína está haciendo la inspección mucho hincapié, tiene mucho interés. Entonces la gente, pues algunos se enfadan, otros lo entienden, pero mi experiencia en la farmacia es que cuando se explican las cosas y se les razona, sobre todo con razonamientos más que económicos o legales, con razones sanitarias, normalmente la gente lo entiende, lo acepta, y poco a poco vas haciendo un poquito de educación sanitaria, que tenemos que hacer todos, los farmacéuticos ser menos laxos, los médicos incluir todo esto en receta electrónica. Exacto. Si un señor tiene prescrito un medicamento para la disfunción eréctil, metérselo en prescripción electrónica, para que no tenga rifirrafos en las farmacias y todo sea mucho más agradable. Claro. Pero, por ejemplo, si una persona va a comprar analgilasa, bueno, pues el hecho de que vaya a comprarla sí que necesita una receta, aunque luego tenga que pagar toda la aportación. Es a eso a lo que nos referimos con que entra o que no entra. Se abona el 100% del PVP. Lo que pasa es que este medicamento puede ir perfectamente en prescripción electrónica o en una receta, en un modelo de receta privada, o el médico se lo receta en la receta que tienen para eso en las consultas de la Seguridad Social. Claro, es que mucha gente confunde el hecho de, por ejemplo, entra, entonces se paga la aportación correspondiente que le toque a cada persona, y no entra, y al no entrar se creen que no es necesario llevar receta. Pero es que muchas veces a nosotros nos pasa incluso con los médicos, que me perdonen, pero muchas veces dicen, no, me ha dicho que no me lo receta porque como no entra, y yo le digo, no, pero si no es cuestión ni de precio ni de que no entre, es que es con receta médica. Y la verdad es que algunas veces los farmacéuticos hacemos de tripas corazón y intentamos ser un poquito permisivos, bueno, venga, pero las próxima vez, o sea, solemos advertirlo, pero ya, como explicaré luego con las nuevas códigos, con los data y tal, esto ya se va a poner
un poquito más serio, severo. ¿verdad? Más serio. Bueno, pues precisamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué es el código DATA? Porque es un código que traen ahora los medicamentos, sí, ¿no? El código DATA, para que los telespectadores lo visualicen bien, es este. Sí. Es un código bidimensional. ¿Y eso qué quiere decir, María Luisa? Bueno, pues este código trae la información, el código nacional del producto, el lote, la caducidad y un número de serie que corresponde a la caja, a la caja. De tal manera que yo le denomino esto es un GPS. Ya. Es decir, el medicamento sale del laboratorio, sabe a qué almacén va, el almacén lo distribuye a una farmacia, sabe a qué farmacia ha llegado y yo lo dispenso con receta a un paciente y tengo que demostrar ante Sanidad que si a mí me han llegado 40 cajas de estas, yo tengo que tener 40 recetas de esto. Esto hemos empezado a funcionar en febrero de este año. Van a estar coexistiendo este código de barras con el código DATA unos años, no sé, luego a lo mejor los plazos luego se acortan, pero en principio esto tiene muchas ventajas, sobre todo a la hora de evitar falsificaciones. Eso era lo que te iba a decir, eso es para evitar Falsificaciones, sí. La trazabilidad perfecta, pero a nosotros también nos controlan más. Claro. Entonces, si a mí me controlan muchísimo, yo a los pacientes les tengo que exigir más. Claro. Bueno, otro debate, que estamos ante un debate popular, bueno, pues en torno a ciertos medicamentos además muy comunes, sí. Porque pues hablamos del ibuprofeno, hablamos de paracetamol, omeprazol, etcétera, que bueno, se está oyendo que al parecer ahora se exige receta para ese tipo de medicamentos cuando anteriormente, bueno, pues se podían comprar sin receta. Vamos a aclarar esto. Vamos a aclararlo. Esos medicamentos, en ciertas presentaciones, siempre han sido con receta. Volvemos atrás. Lo que hayamos hecho antes... Hecho está. Hecho está. Hecho está. Dame omeprazol, toma omeprazol. Pero ahora ya no puede ser así. Lo primero, por todo esto que hemos visto de los códigos DATA. Estamos ya metidos en un embudo, ya tenemos poca capacidad de movernos salirnos un poquito de la norma. Siempre hay excepciones, pero las excepciones cada vez hay que justificarlas más. Eso por un lado, eso son razones legales, pero luego hay razones sanitarias. El consumo de ibuprofeno, omeprazol y de paracetamol es masivo, es desmesurado. Y hay razones sanitarias para controlarlo, para educar a la población de que no es necesario, en la mayoría de los casos, utilizar tanto esos medicamentos. Aún así, tenemos ciertas presentaciones de esos medicamentos que podemos dar sin receta. Normalmente esas presentaciones que son dosis bajas o bajo número de comprimidos. ¿De qué se trata? De que la automedicación sea breve espacio de tiempo o en dosis bajas que no sean perjudiciales. Vamos a ver, yo voy a una farmacia y pido un paracetamol y ya se exige una receta. Pero si pido, por ejemplo, un gelocatil de 650... El número de comprimidos es la clave. Vale. Es que a mí me ha pasado, te lo digo por ejemplo, digo yo, paracetamol de 1 gramo con receta. Exacto. Pero es que el paracetamol de 1 gramo con receta es de 20 y de 40. El de sin receta es de 10. La gente te suele argumentar en contra, te dice, bueno, pero es que, vamos a ver, si me compro 2 cajas de 1 gramo, vamos a ver, todo, sí, claro, la picaresca siempre está y tal. Se trata de que si tú necesitas un omeprazol todos los días y necesitas una caja de 28 comprimidos todos los meses, tú estás cometiendo 2 errores. Primero, estás automedicándote y segundo, que es peor, estás probablemente enmascarando algo que deberías de diagnosticar. Y retrasar ese diagnóstico puede tener unas consecuencias a veces graves. Si tú estás con una acidez constante y tú te automedicas con el omeprazol, no vas al médico, el médico no te explora, el médico no te deriva, no te puede... pues podemos llegar tarde a ciertas patologías.
Y luego, por otra parte, pues que los paracetamoles de 1 gramo son tóxicos para el hígado, aumentan las transaminasas, también producen déficit de magnesio, en fin, tienen efectos secundarios. Entonces, los criterios de la administración, de los sanitarios, de la Agencia de Evaluación de Medicamentos, es que estos medicamentos, bajo número de comprimidos, bajas dosis. ¿Qué efectos secundarios pueden tener a largo plazo? Pues como ya he dado una pincelada, pues por ejemplo el ibuprofeno, pues sobre todo daño a nivel renal y aumento de las transaminasas. Yo puedo contar una anécdota personal, o sea, no voy a hablar de ningún paciente que podría hacerlo, pero personal. Yo me prescribió un médico cada 8 horas un ibuprofeno de 600, me hizo una analítica que me tocaba, de estas que te haces periódicamente, y tenía las transaminasas elevadas. A los pocos días paré, me hice otra vez la analítica, me habían bajado. Ya habían bajado. O sea, que las cosas no pasan, o sea, ese efecto secundario, perdón, es pues de los que podríamos llamar de 1 de cada 10. Los hipertensos tienen que tener mucho cuidado con el ibuprofeno. Los asmáticos también tienen que tener mucho cuidado con el ibuprofeno. Sí, con el ibuprofeno, los que tienen también enfermedades renales, ¿no? Claro, claro. Exacto, entonces, si tú estás tomando ibuprofeno porque te duele la cabeza, porque tienes la menstruación, porque te has dado un golpe, porque vienes de trabajar y te duele la espalda. Entonces, sí, porque la verdad es que se todo, usa, como también se usa como un antiinflamatorio, ¿verdad? Claro, porque pues sí que es verdad que es antiinflamatorio y el paracetamol no, claro. Pero tenemos otras cosas como mi compañera Ana también lo dijo muy bien en el programa anterior. Tenemos otros recursos antiinflamatorios que pues a veces pueden funcionar para dolencias menores y podemos dejar el ibuprofeno a un lado. Igual que para el omeprazol. El omeprazol es un medicamento que a largo plazo pues baja la vitamina B12, baja el magnesio, lo cual produce osteoporosis, osteopenia, fracturas. Incluso se habla de que al bajar el magnesio parece ser que también hay estudios, algunos no están bien corroborados, de confusión mental, por no hablar de palabras mayores, ¿no?, de demencia, etcétera. Respecto a eso, a la temporada que tenemos, aparte bueno, pues de todo lo que la gente utiliza pues para el tema de descongestionar, para los antigripales pues también habrá que hacer alguna advertencia, ¿no? Sí, claro, porque hay que informar a los pacientes si tienen alguna patología de base importante o si necesitan un vaso, o sea, a veces que te piden un antigripal y no les duele la cabeza ni tienen síntomas de dolores musculares, entonces ¿para qué te vas a tomar un antigripal que lleva paracetamol si tú no lo necesitas? Tú necesitas solamente un vasoconstrictor o simplemente algo para la garganta. O sea que luego tenemos además un montón de alternativas en la farmacia natural. Yo mi farmacia se llama Spin Natural porque a mí me encanta todo lo natural, pero eso sí, lo natural con la calidad, con los rigores, con la trazabilidad, con las composiciones cuantitativas, cualitativas y avaladas por un laboratorio de calidad. Pero la gente, María Luisa, ¿se adapta a este tipo de productos o estamos todavía un poco algunas veces te reacios? dicen, yo hierbas no quiero. Claro, y entonces ahí eso de está. las hierbas no quiero, yo siempre digo, vamos a ver, no son hierbas, son productos sanitarios, que ya es otra categoría. Sí. Entonces, pues le dices, pruébalo de verdad. Y la verdad es que yo en la farmacia cada vez la gente me pide esto, que es un producto sanitario, que vale incluso para las embarazadas, y funciona fenomenal y no tiene ningún efecto secundario, actúa como una película sobre el tubo digestivo y va muy bien. Pero sobre todo en los niños, en los bebés, que no hay medicación, prácticamente nada, de 0 a 3 meses prácticamente nada, y hasta el año ya tampoco. Pues tenemos líneas de aromaterapia, tenemos líneas naturales que son verdaderamente eficaces y que esos laboratorios tienen estudios de esos productos, o sea, no es la época de las hierbas trituradas y sin composición cualitativa ni cuantitativa, pues no, porque esto, por ejemplo, trae hasta su prospecto, o sea que, que es otra categoría, o sea, el mundo de lo natural tiene que tener una calidad farmacéutica y algunos de esos laboratorios trabajan en el entorno medicamentoso, entonces saben trabajar con la calidad del medicamento.
Bueno, María Luisa, pues la verdad es que creo que ha quedado todo más o menos claro en este tema. Lo he intentado. Lo hemos intentado, ella por supuesto ha sido la que más información nos ha dado. Sí que es cierto que lo que yo decía es un tema muy amplio, es un tema en el que creo que hayamos resuelto algunas dudas, aunque supongo que otras les quedarán, pero que bueno, que poco a poco tenemos que ir todos, como tú decías. Tenemos que converger Tenemos que ir todos por un mismo camino y realmente, bueno, pues tratar de, sobre todo lo que son medicamentos, pues no hacer un uso abusivo, que todo esto ha venido pues por ese mal uso. Muchísimas gracias, María Luisa, por haberte tenido con nosotros. Te lo decía en un principio, te lo vuelvo a repetir, por ser una colaboradora de nuestro programa, y te emplazamos, bueno, pues para una nueva cita. Muy bien. Porque en las farmacias hay muchísimos temas que tratar. Sí. Así que muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, señores, seguimos con nuestra programación dentro de nuestro magazine de martes a martes, y en esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar con miembros de la Asociación Zaragüelles. Concretamente tenemos aquí en nuestros estudios, bueno, pues a la presidenta y a un vocal de la asociación. La presidenta es Ángela Arias y el vocal José Manuel Alcañiz. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenidos aquí. Bueno, pues están con nosotros precisamente pues porque, como verán, tenemos caras nuevas dentro de la presidencia y de la junta directiva de esta asociación, pero también, bueno, pues porque el próximo día 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y entonces hemos querido aprovechar pues para que nos hablen de todas esas actividades que han preparado y también pues para conocer a esas caras nuevas que les decía. Y Ángela, si te parece, bueno, pues comienzo contigo, porque yo lo decía en la presentación, caras nuevas, nueva presidencia, y bueno, pues queremos hablar un poquito pues de los cambios que ha sufrido la asociación. Cambios, me refiero, bueno, pues habréis tenido elecciones, sí. Se habrá nombrado una nueva junta directiva, aunque haya quedado gente, no sé cómo ha ido, háblanos un poquito. Ha habido nueva junta directiva, han quedado de los antiguos han quedado algunos, y la presidenta es lo único que se ha cambiado, y la tesorera y la vicepresidenta, en que estaban en la junta pero tenían otros cargos distintos. Otros cargos diferentes. Bueno, ¿y cómo afrontas este cargo, Ángela? ¿Estás animada? ¿Estás contenta? Estoy con ilusión. ¿Tú ya pertenecías a la asociación? Sí, pertenecía, pero nunca había sido de la junta ni nada. ¿Y cómo te planteas el hecho de qué quieres aportar a este colectivo? Pues aportar lo que todos los padres queremos aportar a esto, toda la ilusión que tenemos, entre todos aportar lo máximo posible para el bienestar, de nuestros hijos. Eso es lo que queremos aportar. José Manuel, ¿tú también tienes cargo nuevo o tienes el que tenías anteriormente? No, yo he entrado esta vez. O sea, has entrado. Este año, sí. También este año. Sí, ¿Y cómo afrontas esto? Pues afrontamos esto con trabajo, sobre todo trabajo, y con el tiempo que tenemos también, y para intentar subir un poquito la asociación, que estaba un poquito de parón, e intentar empujar un poquito para arriba para que suba y se note, se vea un poquito el cambio. Darle un cambio, ¿no? Sí. Darle un cambio y sobre todo, como decía Ángela, bueno, pues un cambio a mejor y un cambio para conseguir lo mejor para vuestros hijos y para la gente que está dentro de la asociación. Para todos los usuarios. Exactamente, para todos los usuarios. Bueno, un colectivo, como sabemos, en constante evolución, y para aquellos que no lo sepan, ¿quiénes componéis Zaragüelles, Ángela? En la junta directiva. Sí, la junta directiva y luego lo que es toda la gente que pertenece a la asociación. Solemos ser padres, madres, hermanos, porque hay gente que son hermanos, y familiares en general. ¿Y cuáles son vuestras actividades principales? Pues ahora mismo las actividades principales en la natación es lo que más... Espérate. Porque hay actividades de tiempo libre, de ocio, sí, y tiempo libre. Estamos haciendo agendas también.
de todo un poco estamos haciendo. Y luego ya en el centro también tenemos actividades como peluquería y estética, que es imagen, higiene e imagen. Esos son los proyectos de este año. Esos son los proyectos Programa que estamos... sociosanitario, que es ese es. Que tiene podología, tiene psicología y tiene ginecología, que ginecología es más es revisión. Ese es uno de los proyectos, que eso lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide. Va a través, las subvenciones de la Junta de Comunidades. Sí, a través de la Junta de Comunidades. A través de la Junta de Comunidades. Luego hay más actividades también que entran dentro de los proyectos que tiene la asociación, que sería, por ejemplo, talleres creativos, que aquí se utiliza mucho material de reciclaje. Para ponerlo en venta, para sacar un poco de dinero. Muy poco, porque que tampoco, Pero hay unas actividades a lo largo de todos los años que son todos los años en las mismas fechas. Por ejemplo, aquí en la Casa de Cultura se monta una especie como de mercadillo, ¿no? De mercadillo navideño. Hay una gala también en verano que siempre se hace, bueno, pues una especie de espectáculo también para recaudar fondos para esta asociación. Incluso, bueno, pues el último proyecto que habéis conseguido lograr ha sido la adquisición de esta furgoneta adaptada, ¿verdad? Que para eso os habéis movido y bastante. Sí, bueno. Y nos ha costado unos cuantos años también. También, a ver, tiempo sobre todo, y moveros mucho porque, vamos a ver, son cosas muy caras, son cosas gracias a la gente que ha colaborado con nosotros. Ahí está. Porque es verdad, la gente se ha portado muy bien, ha colaborado muchísimo con nosotros. Sí, y eso hay que agradecer tanto a la Junta, que ha puesto una parte, al Ayuntamiento, por supuesto, que es la que mantiene, porque le tenemos cedido el uso, la asociación le tiene cedido el uso para el centro, entonces el Ayuntamiento se encarga de mantenerla y de cuidarla, pero hay que dar las gracias tanto al Ayuntamiento, a la Junta, a las empresas, que ha habido empresas que han puesto mucho dinero y a gente particular también. Hay que agradecérselo a todo el mundo, que se ha podido conseguir después de mucho tiempo. José Manuel, tenéis también un club deportivo que tiene una presencia pues muy relevante. Yo quería que nos contaras un poco, bueno, pues qué les aporta a los chicos esta práctica deportiva y en qué se ejercitan. Hombre, pues simplemente no hay que explicar mucho del deporte. El deporte siempre beneficia, física siempre y mentalmente. Nos viene bien, ¿verdad? O sea, siempre viene bien. ¿Qué tipo de ejercicio hacen? Pues casi todo. Hacen natación, es uno de los que hacen, que eso entra dentro de las actividades de los proyectos también. Va gente que está en el club deportivo y gente que está en el centro, que no está en el club, pero también hacen esa actividad porque el deporte, ya digo, es fundamental. Tienen deporte, tienen más deportes como atletismo, también hacen baloncesto, petanca, fútbol sala. O sea, una variedad, ¿no? Sí, baloncesto también. Sí, baloncesto también hacen. Y luego tienen actividades también, por ejemplo, hacen golf, que de vez en cuando hacen un campeonato, van a Alcázar a hacerlo, tienen hípica también, pues más como terapia que como deporte, ¿no? Porque los animales transmiten mucha tranquilidad. Mucha paz, ¿verdad? Sí. Entonces es más como terapia que como deporte, pero bueno, entra dentro del deporte. Exactamente. Del deporte, sí. Y esas, básicamente, no creo que se me olvide ninguna. Yo creo que no. O sea, lo consideráis. Todas las actividades también que están haciendo es bailes de salón, que están dando zumba también. No, zumba no, perdón. ¿Cómo se llama? Las bachatas y todo eso. Sí, bueno, una modalidad de baile de salón, una modalidad de baile de salón. Y yoga también. Y yoga también. El yoga también es muy relajante y muy... O sea que entonces podemos hablar de que el deporte les beneficia muchísimo
es algo que no se puede perder. No, el deporte es fundamental. Sí, el deporte es fundamental. Eso, pero de todo el mundo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que unos lo hacen y otros no lo hacemos. Pero... Bueno, pero está sí, bien sí, saber sí, que es bueno y beneficioso. No, claro, por supuesto. Bueno, yo les decía en la presentación que el día 3 de diciembre pues, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y, por supuesto, bueno, pues esta asociación pues, tiene una serie de actividades para conmemorar este día. Si te parece, José Manuel, pues vamos a hablar de esas actividades porque tengo entendido que dan comienzo el 1 de diciembre, domingo, ¿no? El 1 de diciembre, sí. Duran una semana del 1 al 8 y cada día pues hay una serie de actividades. El día 1 sí recomendaríamos que fuese la máxima gente posible porque es la inauguración, a las 11:30, aquí en la Casa de Cultura. Sí. Es la apertura del mercadillo navideño. Lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, exactamente, que van a tener precios pues, muy asequibles porque son cosas hechas por eso iba a decir, que todo lo que se muestra es realizado por los alumnos, exactamente, por los distintos talleres que hay en el centro. También se va a presentar el calendario de 2020 en el mismo sitio y va a estar abierto de 6 a 9 de la noche, todos los días. Todos los días, ¿no? Sí. Estoy leyendo la chuleta porque si no, no... Sí, bueno, no pasa nada, es que son muchas cosas. Sí. Aquí en la Casa de Cultura, todos los días de 6 a 9 de la tarde. De 6 a 9 de la tarde, sí. Vale. Del 1 al 8. Muy bien. Luego el día 2 tendremos, hay un taller en la sede de la asociación, que es en la Casa de las Asociaciones. Sí. Entonces hay un taller de mini chef. De mini chef, de cocina, ¿no? Sí, es de cocina, es de elaboración de dulces. Sí. Se va a hacer allí sobre la marcha, se va a hacer una elaboración de dulces. Esto es de 6:30 a 8. Básicamente casi todo tiene el mismo horario. El mismo horario, ¿verdad? Sí. El día 3 se va a hacer aquí en el Ayuntamiento, en la sala de plenos, una cosa que se suele hacer ya, lleva varios años haciéndose, que es el pleno por la discapacidad. Luego el miércoles día 4, aquí en el Salón de Actos de la Casa de Cultura va a haber una charla, cómo mejorar el bienestar emocional. Esto lo da Rosario Gutiérrez González, que es psicóloga. El jueves día 5 hay un encuentro deportivo, con chocolatada incluida. Que después hay que retomar fuerzas. Que es una jornada de sensibilización, ¿no? Un encuentro deportivo que va a ser fútbol 7 y va a ser con el Instituto Isabel Perillán y Quirós, sí. Y va a ser en el centro, o sea, en el polideportivo de Hermanos Manzanetti, abajo, ¿vale? Luego habrá chocolatada y eso. Eso será de 10 a 11 de la mañana. De la mañana, que eso por la mañana. Sí. Igual que la charla, antes no lo he dicho, pero a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, muy bien. Se me pasan cosas. El viernes día 6, de 5:30 a 7, para que no se me vaya, en la Casa de las Asociaciones, en nuestro local. Sede, sí. Sí, va a ser un taller, que esto habrá que explicarlo, que a mí me costó trabajo también, inclusivo de artesanía de técnica scrap. Pues nada, explícalo, porque... Eso lo tengo aquí para que no se me pase, ¿no? Es elaboración de objetos, trabajos con papel y cartón, también de reciclaje, de forrar, de utilizar ese tipo de material, ¿no? Entonces papel va a haber, cartón. Exactamente, ese va a ser el taller el día 6, que se le ha puesto el título de Si no sabes, nosotros te enseñamos. ¿Vale? Muy bien. El día 7, el sábado, de 6 a 8, en la Casa de Cultura, el mercadillo, o sea, de 6 a 9. El mercadillo navideño, y el día 8, que es el último día, es el mercadillo de 6 a 9 y cierre de jornada. La clausura. Sí, la clausura. Me imagino, José Manuel, vosotros que ya lleváis pues más tiempo metidos en este tema, ¿la gente responde a este tipo de actividades? Sí. ¿Os veis arropados? ¿Os veis acompañados?
Hombre, a lo mejor nosotros necesitaríamos, No, o sea, algo querríamos más. más gente, Sí, pero yo pero- creo que sí sí. responde. Y más una localidad como esta, que con tener los dos centros que tenemos Sí. allí, la gente está como mucho más concienciada. Más concienciada, Pero ¿verdad? no solo de aquí, sino de la comarca. Sí, sí, de los porque alrededores. Al ser comarcal, los dos centros, pues, no al nivel que nosotros No, querríamos. queríamos- Ya, pero no nos sí. vamos a quejar. Sí, no, no nos vamos a quejar, No ¿verdad? nos podemos quejar. Bueno, y dentro de los proyectos que vais a realizar, ya hemos desvelado unos Sí, cuantos, unos cuantos. pero no sé si se nos ha quedado alguno por Sí, uno por de los proyectos es decir, el que hemos dicho, el sociosanitario, sociosanitario. que lo paga la Junta. Bueno, paga una parte, claro. Sí, bueno, subvenciona. No toda, Vamos a exactamente, decir subvenciona, que es la palabra adecuada. Sí, que otra parte la paga la asociación, ¿no? Tenemos otro taller de reciclaje, se hacen manualidades con cosas de reciclaje, y esto también tiene una parte de subvención de la Diputación, ¿vale? De Ciudad Real. El taller de scrap, que hemos dicho antes, Sí, y el taller de peluquería y estética, que le has hecho Sí, sí, comentario. sí. Bueno, este es, pues, simplemente es para ellos, para mejorar la imagen. Su aspecto. Sí, y sí, ellos- para que sepa sí, combinar la ropa, exactamente. para sí. que ellos Sí. puedan peinar bien. Para que estén sí. más coquetos. Eso vaya, es. Más coquetos. ¿Y eso tiene también buena aceptación? Sí, sí. 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 Yo hablo por mí. Yo también. Pues puedo hablar por mí. que el mío no pide opinión siquiera, o sea, cuando llega, bueno, ya... Sí. bah, Sí. porque le gusta, la verdad es que sí le Sí, gusta. sí. Y luego el otro taller que tenemos aquí es el que hemos hecho mención, que es el ocio y tiempo libre, ¿no? Que este es tiempo libre y deporte. Son los deportes que hemos dicho Sí, antes. sí. Y aparte de eso, pues el Club de Ocios también se dedica los domingos por la tarde, es su reunión, pues ahí celebran, hacen juegos, celebran los cumpleaños también, y es una forma de juntarse, de salir, Sí, de salir sí. de fuera del ambiente del centro y de Exactamente. los padres. Y de tener otro tipo de relación, Eso. que no Sí, sea relación de la, amistad la más que de- exacto, la de la familia y la Sí, del sí, centro. exactamente. Estar abiertos, bueno, pues a otra serie de Y cosas. que ese funciona bastante bien. Ese sí lo conozco hace más Sí, tiempo. sí, sí. Y, Llevará como sí. 4 o 5 Sí, años. sí, más o menos. Y funciona bastante bien. Y también tenemos otro taller que es de pintura, también cosen y cosas de esas que también están haciendo las cosas para ahora el mercadillo. Para el mercadillo. Exactamente, Sí, que claro. ese es el de reciclaje, el de, bueno, del scrap, todo esto entra dentro de esos, De eso. de esos talleres. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que una amplia oferta de talleres, de actividades en la que, bueno, pues todos estos usuarios pues pueden hacer, pues pasar el tiempo y aprender, porque yo pienso que de todo se aprende, Sí. incluso, bueno, pues las relaciones con el resto de personas que los llevan a cabo también. Sí. Y algo pues que pienso que para ellos es muy beneficioso. pero mucho. Pienso que todos los talleres son buenos Sí. y que bueno, pues cuando ya se tiene una experiencia de llevarlo a cabo una serie de años, es porque es conveniente tenerlo, evidentemente. También hay que decir que hay muy grandes profesionales. También, Entonces, detrás de todo esto, ¿verdad? exactamente, entonces, Detrás de todo esto. con mucho compromiso Y que nos hay que ayudan un decirlo, montón. Hay que y- decirlo porque sí, es así. Por supuesto. Y luego también es lo que estábamos hablando antes, la visualización Exacto. de estas personas con capacidades Diferentes, sí. que están ahí. Entonces, Sí, simplemente que eso, se puedan desarrollar. exacto. Muy bien. Lo que también digo que para las actividades que tenemos, como si no sabes, ven y te enseñamos, y el de cocina, que a ver si pueden ir toda la gente que pueda y que no nos veamos solos Claro que con sí, los chicos. claro que sí. Pues eso era lo que os iba a decir, que ahí tenéis las cámaras para hacer una invitación, pues a asistir. Tú ya has dicho dos en particular, Sí. pero yo creo, bueno, pues que todas estas actividades, cuanta más gente vaya, más arropados estaréis Por y mucho supuesto. mejor. Y, así y al mercadillo. así que venga hay que invitar a la Sí, gente, sí, Ángela. quedan invitados todos y quiero que a ver si pueden venir, que al mercadillo,
que vengan, que hay cosas preciosas que lo hacen los chicos del centro y los de la asociación. Y luego que a ver si pueden ir los 2 días que tenemos, lo de cocina y lo de, si no sabes, vienes y te enseñamos. Estaríamos encantados de recibir a todos los que quieran participar con nosotros. Un bonito eslogan. Si no sabes, ven y te enseñaremos. Un bonito eslogan. José Manuel, ¿algo más que añadir? ¿Reiterar lo que ha dicho Ángela? Simplemente sí, que lo vean, que sí. Hay algunas cosas, vamos, algunas cosas no, son muy interesantes. Y visualizar, sobre todo visualizar lo que son capaces de hacer, que mucha gente se iba a quedar muy sorprendida. Muy asombrada, ¿verdad? Sí, sí, de lo que son capaces de hacer. Entonces, que asista la gente. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Desearos, bueno, pues que sigáis con esta labor, que estáis recién llegados prácticamente, y que esto hay que moverlo y hay que, como decíamos antes, las cosas no se hacen solas. No. Tiene que haber detrás unas personas que lo lleven a cabo y que nada, que tengáis una buena experiencia, un buen mandato, como dicen los políticos, y nos veremos en sucesivas ocasiones. Desearos que todas estas actividades que habéis preparado con motivo de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad pues sean todo un éxito. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. El portón de Criptana. Déjanos tu sueño y lo decoraremos por ti. Bien, pues llegamos al final de nuestro programa de hoy. Volvemos a ponernos en buenas manos tras haber descubierto de la mano de María Luisa González pues todo lo que daban de sí los medicamentos. Pues ahora vamos a ponernos en las manos del Centro de Estudio y Movimiento Aptitude, y para eso tenemos con nosotros a Manuel Rubio, su gerente. Buenas noches, Manuel, bienvenido. Y señores, pues vamos a hablar ahora de lo que es la patología lumbar. Los dolores lumbares, algo que es también pues muy corriente que pueda sucedernos, bueno, pues debido a una mala posición, a un mal movimiento, a un mal ejercicio. Queremos que sea precisamente Manuel quien nos indique un poco, bueno, pues de dónde procede el origen y qué es exactamente, y para saber diferenciarlo, porque mi primera pregunta es esa, Manuel, ¿qué es la patología lumbar? Bien, pues es una pregunta complicada porque la patología lumbar tiene un carácter multifactorial, es decir, son muchos los factores que provocan el dolor lumbar. Es una patología o es un dolor que afecta a más del 80% de la población, entonces podemos imaginar a cuánta gente afecta, y a la gente que le afecta no todo de la misma manera. Por decir más porcentajes, la cronicidad de la patología lumbar, es decir, más de 3 meses con dolor lumbar, afecta a más del 20% de la población, valores cercanos al 30%. Y además afecta a entre el 1,7 y el 2,1% del Producto Interior Bruto de un país. Es decir, los costes que genera la patología lumbar o el dolor lumbar es un hecho importante que afecta a la sociedad de manera genérica. Entonces, es muy difícil un dolor tan grande, tan inespecífico, definirlo exactamente qué es. Debe existir un origen, de todas maneras, ¿no? El origen es multifactorial y son muchos, es mucho el origen de dónde está la patología lumbar. Por eso, para una buena intervención y un buen tratamiento es importante establecer un buen diagnóstico diferencial, una buena anamnesis, y a partir de ahí establecer un protocolo de actuación en base a qué es lo que pasa. ¿Cómo surge? ¿Puede también tener origen hereditario?
entra dentro de uno de los componentes. En este caso el porcentaje hereditario es menor que otros porcentajes en cuanto al tratamiento. Bueno, vamos a intentar también diferenciar entre lo que son los campos de actuación, como bien hablábamos antes fuera de cámara. Por un lado, lo que son desde el punto de vista de las ciencias del deporte, por otro lado, desde el punto de vista de la fisioterapia. Un poco, vamos a empezar hablando de las competencias que existen entre uno y otro. Bien, como bien comentaban en anteriores programas mis compañeros de deporte, ahora ya las competencias del grado en Ciencia del Deporte permiten prescribir ejercicio físico. Entonces, es un avance importante porque dentro de la patología lumbar, la mayor parte de patología lumbar se puede combatir con ejercicios correctivos que también entran dentro de las competencias de la fisioterapia. Entonces, ejercicios correctivos, preventivos, rehabilitación activa, son conceptos que engloban ambas competencias y que, aunque la ley, ambos colegios están luchando para que sean los dos los que puedan identificarlo, sí es cierto que el Colegio de Ciencia del Deporte ya permite considerarse como sanitario y podemos incluir ejercicios correctivos dentro del tratamiento, y también dentro del Colegio de Fisioterapia incluyen los ejercicios de rehabilitación como una herramienta a tener en cuenta dentro del tratamiento de la patología dolor lumbar. Entonces, ambas son soluciones y ambos son profesionales que pueden tratar la patología lumbar. ¿Por qué? Por ese carácter multifactorial del que comentábamos al principio, ambos pueden atacarlo desde diferentes puntos de vista. Entonces, ¿cuál es mejor o qué competencia llega más o llega menos? Pues yo creo que el tiempo de actuación antes se limitaba a, después del proceso de recuperación, a la vuelta a la vida normal o al proceso ya última etapa de rehabilitación, se enfocaba grado de Ciencia del Deporte, ejercicio de rehabilitación, y unas etapas más tempranas, más agudas, incluían la fisioterapia o otras disciplinas como medida de tratamiento. Realmente la realidad en la práctica no se lleva así. ¿Por qué? Porque hay muchas etapas, mucho tiempo en el que ambas se solapan. Entonces, ¿qué competencias en base al tratamiento y al diagnóstico debe tener cada una de ellas? Pues es complicado definir el punto de inicio y de final de cada una. Y como sistemas de evaluación, antes lo comentabas, lo de la anamnesis. La anamnesis, claro, algo tan difícil de evaluar porque no conocemos tanto la causa, es complicado y dependiendo del punto de vista que se trate, así podemos actuar. Herramientas que podamos tener logrados en Ciencia del Deporte, como valoraciones funcionales, más parte musculoesquelética probablemente, que también dentro de los test ortopédicos de fisioterapia se maneja, pero probablemente muchos dolores lumbares musculoesqueléticos, patología musculoesquelética, se puede prevenir mucho antes, rangos articulares limitados, musculatura atrofiada o inhibida. Muchas partes se pueda tratar desde el grado de Ciencia del Deporte. También desde el punto de vista de la fisioterapia, test ortopédicos, actuación sobre el dolor, también tiene una competencia importante sobre la patología lumbar. Y entonces, como tratamiento y tiempos de actuación. Los tiempos de actuación es lo que comentábamos antes, de que las dos se deben solapar dentro del tratamiento. ¿Cuándo debo hacer ejercicios y cuándo no? Son preguntas complicadas que nos llevan a hacer una evaluación con un profesional. Ejemplos probablemente más sencillos. ¿El pilates es bueno o es malo? Pues el pilates es bueno o malo dependiendo de la fase y momento en el que esté el dolor de la patología lumbar. Para todas las patologías lumbar es bueno el pilates. El pilates es un ejercicio buenísimo, que en el estudio de movimiento lo tenemos, pero no solamente existe el pilates. Los ejercicios en agua, la hidroterapia es importante para el dolor lumbar. Sí, en todos los casos es bueno, pues habrá que analizar, estudiar el caso de si es bueno o no. Todo lo que se nos pueda ocurrir que es ejercicio preventivo, individual o colectivo, en cuanto a la patología lumbar, puede ser bueno o no, dependiendo del momento y del tratamiento. Existen ahora muchas personas, bueno, pues que van a estos centros estos gimnasios y centros de movimiento, estudio de movimiento como el vuestro, buscando eso, un tratamiento a esos dolores, pero también se pueden provocar dolores por la sobreexposición al trabajo físico. ¿Esto también entraría?
Una sobreexposición controlada, no. Aún así, el cuerpo está en permanente cambio y se puede dar que una exposición prolongada o mal ejecutada de cualquier actividad, bien sean actividades de la vida normal, trabajo, tareas domésticas, el propio entrenamiento o ejercicio físico en cualquier ámbito, puede provocar una descompensación, puede provocar un tipo de dolor, y para eso está la buena anamnesis del terapeuta. En este caso, probablemente los fisios analizamos mucho también el qué pasa más allá de lo que está en la consulta, de dónde puede venir el dolor. No solamente, es curioso porque en estudios de 2019 hacía una comparativa entre pacientes en pruebas de imagen, resonancia, radiografías, pacientes con dolor y pacientes sin dolor. Y no porque un paciente tenga una hernia discal tiene por qué tener dolor o tiene por qué tener una patología lumbar. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchos podemos tener afectación del tejido o de la estructura, pero no tiene por qué haber dolor o no tiene por qué haber una patología. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar que el ejercicio bien o mal ejecutado no tendría que ser un inconveniente en cuanto a la actuación y al tratamiento. Bueno, ¿se puede producir algún tipo de confusión entre lo que estamos hablando de patología lumbar con otro tipo de patologías? Dentro de este estudio, además, mínimamente, cuando se estudia la patología lumbar no solamente se estudia de manera aislada, no solamente podemos fijarnos en el concepto que integra la parte inferior de las costillas hasta la zona inferior de las nalgas, que es lo que engloba la patología lumbar. Muchas veces son problemas posturales y, por tanto, la evaluación, bien por parte de ambas competencias, se debe hacer un diagnóstico diferencial fijándonos de manera más genérica de dónde puede prevenir. Es decir, una cabeza adelantada, una postura mal, puede provocar que duela la zona lumbar, sí. Por tanto, hay que ver cuál es el origen. ¿El origen es la patología lumbar o el centro, que es la patología lumbar, es consecuencia de otra serie de cosas? Por eso, importante el diagnóstico de manera genérica y no solamente fijándonos en una estructura en concreto, sino hacer un buen diagnóstico general. ¿Es lo mismo el dolor en cualquier persona? ¿A todo el mundo le va bien la misma actividad? Es complicado definir y es complicado definir de dónde viene y a dónde vamos. Bueno, entonces, Manu, resumiendo un poquito, los signos o los síntomas que pueden dedicar o dirigir a una persona a decir está sufriendo un dolor o una patología lumbar. Aspectos importantes es diferenciar entre una patología aguda, subaguda y crónica. Es decir, me lleva doliendo menos de 4 semanas, entre 4 y 12 semanas o más de 12 semanas. A partir de las 12 semanas llamamos ya que es una patología crónica. La patología crónica ya hay una serie de cambios a nivel del dolor y ya afecta a nivel central. ¿Qué es lo que conlleva eso? Conlleva que los cambios que podamos provocar o que podamos tratar son más complicados, pero se pueden hacer a través del ejercicio, de terapias contra el dolor, bien desde el punto de vista de la fisioterapia o desde el punto de vista de ciencia del deporte. Importante saber si es una patología aguda, si es una patología crónica y a partir de ahí enfocarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, el ejercicio físico a una intensidad de más del 70%, el ejercicio aeróbico, caminar a un ritmo vigoroso, correr, etc., puede provocar la reducción de sustancia P, es decir, sustancia que tiene el dolor. Entonces, el ejercicio simplemente aeróbico, no solamente de fuerza, puede provocar descensos en la sustancia P y por tanto reducir el dolor. Cuando en un proceso agudo tengo que valorar si sí o si no. En un proceso crónico tengo que valorar el sí o el no. Por tanto, signos y síntomas. Primero, definir la duración del dolor. Cuándo sí, cuándo no. O sea, cuánto tiempo llevo y cuánto no. Luego, ¿qué tipo de dolor? ¿Es un dolor que se irradia? ¿Es un dolor que genera sensación desde un punto hacia otros? ¿Es un dolor en un momento del día? ¿Es un dolor que cuando me levanto deja de doler? ¿Me duele solo por la noche? ¿Es un dolor de opresión? Hay muchos tipos de dolor. El dolor nos da una información, desde el punto de vista de la fisioterapia, de cómo intervenir, de dónde puede prevenir la patología. Entonces, un signo importante es qué tipo de dolor tengo, cuánto tiempo me lleva doliendo y a partir de ahí se pueden establecer más cosas, factores estructurales. Tengo o no, con una prueba de imagen, a nivel de resonancia, podemos establecer si la estructura está dañada, pero el dolor y el dolor en cuanto a duración y en cuanto al tipo de dolor que nos refleja qué estructura puede estar o no, es importante. Entonces, signos y síntomas, ¿cuánto tiempo me duele? ¿Cómo me duele?
y a partir de ahí poder sacar una buena conclusión de qué es lo que pasa y a partir de ahí un buen tratamiento. Bueno, también has hablado de todas maneras que hay posibilidad de hacer ejercicios para prevenir pues este tipo de patología. Vamos a hablar un poquito de algunos ejemplos prácticos que se pudieran llevar a cabo. Vale. Sí, todos los estudios, últimas revisiones de 2019 acerca del ejercicio terapéutico en patología lumbar y en definitiva en casi todas las patologías, nos dicen o vamos en camino de que cuanto más movimiento mejor. El no movimiento o el miedo al movimiento es un factor psicosocial que puede afectar al aumento del dolor o incluso a la cronicidad de ese tipo de patología. Por tanto, podemos poner muchos ejemplos de cuáles son ejercicios de prevención. La prevención es importante porque dentro de que sea una fase aguda se puede anticipar esa patología más crónica, es decir, antes de llegar a una patología de me lleva doliendo 3 meses la espalda, puedo prevenir y actuar a la semana, a las 2 semanas. Y el dolor, combatir el dolor desde el punto de vista de la fisioterapia es mucho más fácil y desde el punto de vista de los ejercicios posturales será mucho más fácil. ¿Por qué? Una descompensación musculoesquelética de 3 meses no es lo mismo que una descompensación musculoesquelética que lleva ocasionándose o que da la alerta de alarma en una semana. Muy bien. Bueno, tenemos preparados alguna serie de ejercicios que habéis realizado y precisamente pues será un poco al hilo de lo que venías diciendo. Esto lo puedes realizar desde casa, tienes que hacerlo en un sitio especializado, ¿cómo? No, ahora vamos a poner unos ejemplos prácticos para que la gente, todo lo que estamos hablando de dolor, patología aguda, patología crónica, me duele la espalda, ¿qué puedo hacer? El ejercicio, sé que es una buena solución, pero no sé bien cómo hacerlo. Exactamente. ¿Es muy complicado hacer? No. Dentro de un buen diagnóstico hay muchos ejemplos prácticos de cuáles pueden ser buenos ejercicios. A continuación ponemos unos ejercicios sacados de una revisión de 2005 del doctor Stuart McGill, que es un especialista en espaldas, y cómo ellos, con un protocolo de intervención, reducían el dolor de espalda. Es un ejemplo de un artículo de un doctor, pero podríamos extrapolarlo o podríamos hacer otros 1000 ejemplos más acerca del dolor de patología lumbar. Entonces, ¿son ejercicios sin material? ¿Son ejercicios fáciles en casa? ¿Son los mejores ejercicios? No. ¿Son los únicos ejercicios que se pueden hacer? No. ¿Son convenientes para todo el mundo? No. Los veo en casa ahora mismo, me pongo a hacerlos, ya no me duele la espalda. No. ¿Me duele la espalda? ¿Lo hago en casa? ¿Son los únicos? No. Es un ejemplo de cómo con pequeños cambios en la rutina se puede hacer muchas cosas de cara a la prevención o al tratamiento de la patología lumbar. Era lo que decíamos siempre, señores, lo comentábamos en la anterior vez con nuestros amigos de Cideporte, ahora con Actitud también, pues el hecho de ponerse en manos de profesionales, como nos comentaba Manu, y poder diagnosticar verdaderamente esas patologías y poner exactamente tratamientos adecuados a lo que es cada una de estas circunstancias ante la multivariedad que hay en este aspecto, ¿no? Sí, al final lo importante y como conclusión es, probablemente después de estos minutos se generen más dudas de las que entramos, y eso es bueno porque los protocolos estándares o las verdades absolutas normalmente ante preguntas difíciles, respuestas complejas. Lo más interesante cuando me duele la espalda es acudir a un profesional. Hay muchos profesionales, hoy lo hemos más o menos contextualizado desde el punto de vista del grado de ciencia del deporte, entrenador, ejercicios correctivos y desde el punto de vista de la fisioterapia. Pero hay muchas maneras de combatir el dolor. Agentes proinflamatorios del dolor, por ejemplo, pacientes crónicos que a través de la alimentación puedan cambiar. Tenemos aquí compañeros de farmacia, etc., que también probablemente puedan dar pistas al respecto. Se puede intervenir desde muchos factores y probablemente a cada uno y cada caso, dependiendo del origen de la patología lumbar, podamos intervenirlo desde un punto de vista. Lo importante, acudir a un buen profesional para a partir de ahí establecer un buen diagnóstico y que entre profesionales se pongan de acuerdo para a partir de ahí establecer unas pautas de tratamiento que sean lo más eficaces posible.
Pues en estas son solo pinceladas, como bien decía Manu, que pueden encontrar, pues por ejemplo en Aptitude, en este estudio de movimiento, ante lo que son, bueno, pues estas circunstancias, ponerse, como digo, en manos de profesionales, como todos los que vienen aquí, en buenas manos a nuestro programa, y consultar cualquier tipo de duda que tengan. Ya lo dijimos la semana pasada y lo volvemos a repetir. Esta es un espacio abierto a todos ustedes y también pueden incluso, bueno, pues hacer preguntas que estos especialistas, que estos profesionales, bueno, pues estarán encantados de responder. Pues Manu, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Agradecerte, como digo, que te prestes a lo que es esta sección y lo dicho, y yo creo que ha quedado un poco todo bastante claro, el hecho de ve al profesional, ve a aquel que te lo mire y ve a aquel que te ponga un tratamiento adecuado a lo que estás padeciendo. Muchas dudas, tiene que ser un buen diagnóstico. Pues muchas gracias, Manu. Nada, a vosotros. Señores, hasta aquí, como yo les decía, llega el de martes a martes de hoy. La semana que viene mucho más. Hasta luego.